Persona y sociedad. Antes de comenzar a abordar los temas propuestos, haremos un breve repaso. La palabra filosofía está compuesta etimológicamente por dos palabras griegas, philos y sophos, que significan en conjunto amor a la sabiduría. Sin embargo, una definición más real sería que la filosofía es la ciencia que a través de la luz de la razón estudia las primeras causas de toda realidad. La filosofía fue fundada por Aristóteles, quien analizó profundamente los seres vivos. Los clasifica en tres tipos: sensitiva, vegetativa y racional. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino nos muestra 5 facultades del ser humano: sensitiva, afectiva, inteligencia, voluntad y acto libre. Posteriormente, los llamados sistematizadores fueron los que organizaron los escritos relacionados a la filosofía del ser humano. Finalmente, Max Scheler da el nombre de antropología filosófica, que es la ciencia que se encarga de estudiar al hombre y su esencia relacionado al bien o al mal. Unidad 1. Antropología y vida. Una de las preguntas que se hace el hombre es cómo inició la vida, por lo cual existen muchas teorías acerca del origen de la misma. Las teorías son: creacionismo, el cual nos dice que el hombre fue creado por un ser divino superior y plantea la hipótesis del diseño inteligente, rechazando las ideas naturales y las interpretaciones religiosas. Generación espontánea. Aristóteles nos dice que existió un principio vital, materia orgánica, que dio origen a los seres vivos. Biogénesis. Lois nos dice que un ser vivo proviene de un ser ya preexistente y lo demostró haciendo un ejemplo acerca del aire. Panspermia. Svante nos dice que la vida es común en el cosmos, es eterna en el universo y se transmite de un planeta a otro en forma de diminutas esporas, que son impulsadas por la presión de la luz o radiación. Quimiosintética. Oparin nos dice que hay moléculas orgánicas que originan la vida. Dentro de la vida existen niveles, siendo el hombre el ser más importante por encima de las plantas y los animales. Aquí nace la filosofía antropocéntrica, que implica que los seres vivos, como los animales y las plantas, son medios o instrumentos para que el ser humano los utilice como lo disponga. Sin embargo, existen filósofos que nos dicen que ni la razón nos da derecho a ser superiores. En el siglo XX aparece el personalismo, que fue un movimiento filosófico donde se formalizó un pensamiento metafísico antropológico del ser humano. Se consideraba a la persona como un universo, un ser muy complejo. Características del personalismo. Multiplicidad positiva. Esto significa que al haber múltiples ideas pueden haber intercambio de pensamientos para generar un bien común. Individuo unitario. El individuo es especial, es un ser complejo. Libertad. Es decir, que no se refiere a la autonomía, sino más bien a la forma de responder a diversas situaciones o contexto. Cambiar la naturaleza. El ser humano modifica la naturaleza. Concepción del alma. Para Platón, cuerpo más alma es igual a accidental. Para él, si el cuerpo muere, el alma sigue viva. Considera el principio del movimiento. Para Aristóteles, cuerpo más alma es igual a sustancia. Para él, si el cuerpo muere, el alma también muere. Tipos de alma: vegetativo, sensitivo y ente textual. Unidad 2. Persona humana. Según la antropología filosófica que estudia al hombre, existen tres momentos. Hombre superior. El hombre es consciente de que es superior a todos los demás seres vivos. Ser humano es persona. El hombre es infinitamente infinito superior.
Persona humana tiene dos modalidades, femenina y masculina. ¿Quién es persona? Al responder a esta pregunta, significa que la persona tiene intimidad propia. ¿Cómo es? Sobre esta pregunta, la persona tiene personalidad y modo de ser. Importancia del concepto persona humana. La persona como fin en sí misma. Aquí la persona busca su propio fin, busca perfeccionarse, siendo incorrecto usarlo como medio. La persona en el espacio y tiempo. ¿Por qué se dice esto? Porque la persona observa, comprende, conecta y modifica el mundo. Además, la persona busca algo que permanece y se anticipa al futuro. Por último, la persona como capaz de tener. La persona al tener razón tiene voluntad, sentimientos, tendencias y apetitos. Por lo tanto, la persona es un poseedor. Notas que definen a la persona humana. Intimidad. Quiere decir la privacidad de cada persona. Manifestación. Es la forma individual de demostrar la privacidad. Diálogo. Porque sin diálogo no existen relaciones humanas. Dar. Que es una manera diferente de perfeccionarse. Y libertad, que está relacionada con la voluntad. Características de las personas. Interioridad. Se refiere al modo de ser, de existir desde dentro, modo interior, desde su yo. Incomunicabilidad. Es decir, que no hay nadie a una persona ni que la pueda sustituir. Absolutez. La persona, a pesar de ser finita, limitada, combina con todo lo eterno. Trascendencia vertical. La persona se supera a sí misma, siendo fiel a la verdad y se hace más grande como persona. Y por último, dignidad. La persona tiene una grandeza que la hace valer por su ser. Capítulo 3. Técnica y mundo humano. El hombre como trabajador y productor. El trabajo es la actividad que caracteriza y diferencia al ser humano de los diferentes seres del planeta. Podemos dividirlo en dos dimensiones. La dimensión objetiva, que habla directamente de los objetos, ya sean las herramientas para realizar el trabajo o los frutos que ese trabajo nos dará. La dimensión subjetiva, relacionada directamente con la dignidad, puesto que el trabajo es la actividad que dignifica al hombre, es la base de la felicidad. La doctrina social de la Iglesia, a su vez, subdivide el trabajo en tres dimensiones. La dimensión personal, debido a que es la persona quien realiza esta actividad. La dimensión social, ya que la persona no es simplemente única, debido a que siempre se tendrá a relacionar con sus homólogos en la realidad. La dimensión familiar, debido a que el trabajo es la actividad que favorecerá el desarrollo óptimo de la familia. El hombre como habitante. El hombre al estar en su hábitat tiende a adaptarlo, a transformarlo y posteriormente habitándolo, pues tiene que cubrir sus necesidades. El hogar como primera oportunidad. El hogar es aquel sitio donde nos sentimos amados, atendidos, podemos desarrollarnos, sentimos que vivimos en una armonía y paz continua. La tecnología y el problema ecológico. Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado cada vez más a pasos agigantados, lo cual es muy sorprendente y a su vez es muy bueno, pues cada vez hace nuestras actividades de forma más fácil, creando herramientas que nos ayudan y nos favorecen, pero a su vez genera en muchas personas ciertas dudas
e interrogantes tales como: ¿seremos reemplazados en algún momento? ¿La inteligencia artificial llegará a estar al nivel de la nuestra? ¿Sucederán guerras tecnológicas, dominio y desigualdad? Todas estas dudas surgen a partir de estos avances y también como modelo de películas tales como Terminator, en las cuales las máquinas se rebelan a la raza humana y generan un conflicto, una guerra tecnológica, la tecnocracia y valores tecnológicos. La tecnocracia. La tecnocracia es principalmente una ideología política, donde la toma de decisiones está hecha por técnicos y expertos en las materias de consultas en vez de que sean políticos. Existe una ausencia de valores debido a que los tecnócratas tienden a publicar y a la vez a ocultar información, muchas veces sobrepasándose por nuestros valores y derechos. Capítulo 4. Las relaciones interpersonales. La persona y las personas, lo común, lo común. El otro es aquel ser con el que convivimos a diario. Para este tema citaremos al doctor Emmanuel Levinas, el cual con su teoría permite reconocerse a sí mismo a partir del otro, ya que así podremos afirmarnos y construirnos, reconocernos como iguales ante los otros. Podemos citar también a películas como Tarzán, en la cual el joven Tarzán se reconoce como un igual al encontrar a Jane y ver que es similar hasta igual que ella. Definición de amor y sus clases. El amor. Primero tenemos que afirmar que el amor no es un sentimiento, lo cual tendemos a equivocarnos. Es un acto de la voluntad. Amar es afirmar al otro. El amor es el uso más humano y profundo de la voluntad. Los estilos del amor, según John Lee. El amor eros. El amor eros o amor romántico, en el que tiene énfasis en la belleza física. El amor ludus o el amor juguetón. Es aquel amor que en sí no podría ser directamente eso, sino un compromiso, una relación sin poco compromiso, algo casual y transitorio. La manía o el amor posesivo son relaciones obsesivas en la que prima la incertidumbre, la confusión y los celos. El amor strong o amor compañía comienza con una amistad, tiende a ser relaciones mucho más duraderas. El amor agape o el amor altruista es aquel deseo de dar sin esperar nada a cambio. Prima la paciencia y el entendimiento. El amor pragma o amor pragmático es el amor en el que se busca una pareja con intereses compatibles. Es un amor interesado. La voluntad y sus actos. El desear. Podemos distinguir 5 actos de la voluntad: el deseo, la elección voluntaria y ver si la elección se ha orientado hacia el futuro, la creación y por último la benevolencia. El amor y sus actos. Los actos del amor son el deseo y el conocimiento del otro, la afirmación del otro, la anticipación del futuro, la creación y el amor como don.
Unidad 5, Sexualidad y familia. Ser varón y ser mujer. Aquí encontramos diferencias a partir de las neurociencias, ya sea el hipotálamo, la agresión. En este punto, si bien es cierto, tanto hombre como mujer son agresivos, la diferencia radica en que la agresión del hombre es muy alta, llegando incluso al contacto físico. En cambio, la agresión de la mujer se puede decir que es más social. El sistema límbico. Al hombre le cuesta más expresar sus emociones. En cambio, a las mujeres esto se le hace muy fácil, pero se le hace más propensa a caídas emocionales como la depresión. El hipocampo, la corteza, el lenguaje. Como ya se mencionó, a la mujer se le hace muy fácil expresarse. Esto conlleva a que puede llegar a tener un léxico más amplio que el del hombre. La empatía. Las mujeres tienen mucha mayor empatía que los hombres, ya que pueden llegar a entender mejor a las personas. El feminismo hegemónico. El feminismo hegemónico es machista, y esto se da por tres razones, ya que este movimiento ve a la mujer como que no puede tomar sus propias decisiones, ve a la mujer como un ser inferior, ya que por eso piensan que necesitan tratos especiales para llegar a alcanzar una igualdad, ya sea laboral o social. Como tercer punto, dicen que las mujeres necesitan leyes especiales. El feminismo hegemónico es machista. Un ejemplo de este feminismo es en la película de Men in Black International, donde la protagonista no tiene una construcción como personaje, solo está ahí por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de querer poner por encima a la mujer que del hombre, nada más por ser mujer, sin tener ninguna construcción dentro de la historia, aparte de ser un personaje apático. Caso distinto en el caso de la película El silencio de los corderos, donde nuestra protagonista tiene una construcción sólida a lo largo que va pasando la película. Entendemos su historia y entendemos el porqué de su forma de actuar, ya que no es una heroína a la que hay que seguir, es un personaje a la que hay que entender. Sexualidad humana. Hay dos aspectos complementarios. El primero es la condición de varón y mujer. Es imprescindible para que el humano crezca y alcance la plenitud. El segundo es el medio maravilloso para que el amor sea fecundo. La plenitud del amor como varón hacia la mujer y viceversa se expresa y tiene como instrumento la sexualidad. Existen dos corrientes interpretativas. La primera es el rigorismo, que sostiene que la sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, pero lo considera inferior a la inteligencia y el pensamiento. Y como segunda, la liberal, es una parte de la dinámica instintiva del ser humano, que tiene sus propias leyes, su propio ritmo, y además se encuentra al margen de otros dinamismos del ser humano. Eros y enamoramiento. El amor, la gran pregunta. ¿Qué pasaría si cuando nos despertamos perdemos la memoria? Nos levantaríamos desconcertados, pero para lo que nos queda de vida solo podemos hacer una pregunta. ¿Cuál sería? Probablemente muchos nos haríamos las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Una respuesta sería que estamos en el mundo para ser felices. La felicidad es directa y exclusivamente proporcional
a la cálida categoría de nuestros amores. Quien ama mucho es muy feliz. Quien ama más o menos es feliz a medias. Quien no ama no conocerá nunca la felicidad. La estrella polar en nuestras vidas. Debemos transformar en amor todo lo legítimo, y así puede dar fruto de crecimiento personal. Hay dos realidades que deben realizarse en un contexto de amor. La primera es la sexualidad, que es un medio maravilloso para despertar, hacer crecer y hacer fecundo el amor entre el varón y la mujer. Y la segunda es el trabajo. Es algo especial, es el incógnito del amor, porque te da algo a cambio de diferente manera. Dejamos todo de nosotros en él. La calidad del trabajo no viene dada por el tipo de trabajo, sino por la persona. Facilitar el amor. Educar es enseñar a amar. Queremos que nuestros hijos sean felices, enseñarles a estar más pendiente de los demás que de sí mismo. Sin embargo, no se educa con palabras, sino con gestos. Gestos hacia o entre ellos, como por ejemplo al hablarles por teléfono o al regresar de la escuela. Y gestos nuestros, entre nosotros, su primer modelo. Los hijos tienen como punto de referencia a sus padres. Allí aprenden cómo tratar a los demás, como por ejemplo las despedidas y el retorno a casa, los modos de plantear las cuestiones. En el matrimonio, ¿cuál es el mejor modo de amar? La respuesta es ser muy amable. Crecemos como personas en la medida que amemos a la otra persona. El verdadero rostro del amor. Hay dos tipos de engaño: el engaño en el amor y engaños sobre el amor. Si no se sabe lo que realmente es el amor, es muy difícil amar. Según Aristóteles, amar es querer el bien para el otro. Y este querer es un acto de voluntad, es un acto que implica a la otra persona en torno a una decidida decisión. El bien se debe de tratar de un bien real y objetivo. No es lo mismo sentirse bien y ser buena persona. Que mejore realmente la persona. El bien más definitivo de cualquier ser humano es que incremente y mejore su capacidad de amar. Y el para otro significa desplazar el yo hacia el tú. Lo importante es que todo aquello que hago redunde en un bien hacia la persona que amo, no por mí, sino por ella. Amar es decir sí con todo nuestro ser. ¿Cuáles son los bienes que debemos dar a la persona que queremos? Serían todos los bienes, que se reducen finalmente a los fundamentales. Que sea que esa persona exista, que sea una persona buena, que busque la perfección. Decir sí, que sea eficaz con todo nuestro ser, todo en beneficio y promoción de la persona. Decirle que es maravilloso que exista, que es maravilloso que haya sido creada. Amar a una persona la hace realmente real, que realmente nos influya e que realmente nos importa e influye en nuestro comportamiento. El amor no sabe de sí ni de peros, ni siquiera de aunque, sino que el amor debe ser incondicional y absoluto. Amar es estar pendiente de la otra persona y estar empeñado en que exista. El amor da nuevo brillo a toda la realidad. Cuando conseguimos más y más enamorarnos en el sí, tienes dos direcciones, algunas positivas, como por ejemplo un universo renovado. El amor es cósmico, se extiende a todo el universo. Un yo renovado, el mundo nos acerca, el amor lo hace brillar, lo hace resurgir, pero también al propio yo.
Nos volvemos más cordiales, más generosos, más benévolos para con todo el mundo. Y también una dirección negativa, ya que a la muerte del ser amado, al menos por un tiempo, el universo deja de tener sentido para nosotros, como también el amor no correspondido. Sentido de sexualidad. Cuando tenemos un amante nos sentimos más vivos. Realmente vale la pena vivir ese sentimiento. Amantes son los que aman. Podemos amar muchas cosas de una persona, amarla incondicionalmente, pero si queremos que no sea algo momentáneo, debemos estar seguros de ellos y hacer que la otra persona lo sienta también. Debemos conocer a la otra persona, cómo piensa, cómo actúa, vivir momentos de felicidad y tristeza juntos. Y así podremos vivir realmente el amor en toda plenitud por una eternidad. El verdadero amor sabe esperar. Esa espera debe ser calmada y debe haber positivismo entre los dos amantes, porque esa será la persona con quien elijamos estar el resto de nuestras vidas. Y entonces podremos disfrutar realmente de lo que es el sexo en el eros. Podemos abrazar nuestras almas de manera inimaginable. La dimensión del amor, que está más ligada a la voluntad, nos muestra que el matrimonio es mucho más especial e importante de lo que nosotros nos imaginamos. El matrimonio nace en el eros, hace que ambas personas sean uno solo, representa la unidad en compromiso por la eternidad. El amor va más allá de las palabras, se demuestra con actos. El amor como tarea. No hay amor sin desear el bien a la otra persona, y desearle el bien es desearle algo que cubra sus exigencias y necesidades, es decir, perfeccionarla. No hay amor sin la búsqueda de perfección de la otra persona y de nosotros mismos, porque no podemos ofrecer algo que no tenemos. Aprender a amar y facilitar el amor a aquellos que amamos es un círculo virtuoso del amor. En la familia, los cónyuges, en el momento que se casaron, recogieron todo el amor pasado y anticiparon el amor futuro como varón y como mujer, y se le da toda capacidad de amar, que vamos incrementando en la medida que vamos creciendo como personas. Hay dos vías del buen amor. La primera es amar más y mejor a quienes tenemos el deber de amar, no solo por el punto de vista espacial, sino por los lazos que nos unen. La segunda es convertir en amor todo lo que hacemos, todo lo que sea legítimo y neutro. Tenemos como, tenemos como ser humanos el deber de descansar con el fin de tener la paz y la paciencia de atender a lo que amamos, pensando siempre en el bien de la persona. ¿Vale la pena casarse? Sí, si nos lo tomamos en serio, dando todo de nosotros, apostando por el futuro juntos. Si no hay obsesión, hay que estar dispuestos a renovarnos cada día como personas, con el fin de hacer feliz al cónyuge. La calidad de todas las relaciones humanas depende de la calidad de cada uno, de que, de que cada uno instauremos en el matrimonio, de lo que hagamos juntos. Depende del amor real, de la búsqueda del bien. No se trata de una realidad cercana. Lo más grande que podemos hacer por la humanidad es empeñarnos constantemente en querer más a nuestro cónyuge, crear círculos concéntricos en la familia hasta instaurar la civilización del amor. Capítulo 6. Trabajo, necesidad humana y economía. Este capítulo lo dividiremos en 5 puntos. Como primer punto tendremos el bienestar como fin de la economía. Como segundo, riqueza, pobreza e igualdad. Como tercero, las fuentes de las riquezas. Como cuarto, consumo, propiedad e inversión. Como quinto, la democracia y sus riesgos.
Analizando el primer punto, el bienestar como fin de la economía. Las necesidades humanas dan origen a satisfacerlas, y esto conlleva una economía, es decir, el ser humano busca una manera de satisfacer aquellas necesidades sin las que no podría vivir. Se puede decir que la economía es cultura, y que se basa en el trabajo que realiza el ser humano para poder subsistir o satisfacer sus necesidades. El bienestar se puede definir de muchas formas según los criterios de comodidad personal en cualquier situación. Es decir, es una apreciación personal en la cual los individuos hacemos una evaluación global de diferentes aspectos que consideramos importantes en la vida. Estos aspectos o criterios son únicos en cada persona. El bienestar es una condición de la felicidad, pero no por tener un mayor bienestar significa una situación más cómoda o placentera económicamente. El ser humano no solo necesita subsistir, requiere también estar bien, tener un bienestar. Entonces, el bienestar llega a ser una satisfacción de conseguir bienes materiales que se deseó o se quiere tener en un ámbito económico, como fin de una economía. Como punto número 2 de riqueza, pobreza e igualdad, podemos confundir que pobreza es igual a miseria, pero solo son conceptos semejantes dado que la miseria es la falta de bienes y recursos económicos, entre otros, y que se caracteriza porque el ser humano no es libre, es decir, queda en un estado dependiente con los bienes que le permiten subsistir. Esta situación de miseria impide tener un bienestar propio. He ahí la diferencia. Y cuando se puede salir de aquello, es libre de accionar. La pobreza no es dependiente del bienestar, pues se puede ser feliz siendo pobre, incluso más que un rico. Se puede tener libertad de anhelar más, solo expresa un déficit o una escasez más, no una dependencia a tenerlo siempre. Entonces, ser rico significa tener en tu poder un gran número de bienes y poder tener un bienestar respecto a estos. Se habla de la cremastídica como una riqueza en sí, pero esta es todo un proceso económico para netamente lograr ganancias de dinero y que va a la par con riqueza y la economía que conlleva. Pero no se puede decir lo que es en sí, ya que el fin de una economía es lograr un bienestar propio y no obtener dinero como un único fin, sino a la par del bienestar. La igualdad se refiere a la equidad de derechos y obligaciones de los seres humanos, sin excepciones, refiriéndose económicamente a la cantidad de bienes equitativos de cada uno, sin importar la diversidad social. Como tercer punto, tenemos las fuentes de las riquezas. Entre las fuentes de las riquezas más comunes tenemos el trabajo y la producción humana, que lo podemos notar diariamente entre padres, abuelos y todas las personas que han generado ingresos así. La primera riqueza es regalada. ¿Cómo así? Es decir, es un regalo y o es considerado como un bien donde el ser humano lo consigue sin haberlo buscado o como un bien recibido. Por ejemplo, la vida y por tanto, antes de una segunda fuente de riqueza que se obtiene produciendo y creando la misma, esta se obtiene gratuitamente. Esto quiere decir que la primera riqueza es la vida, que se consigue sin haberla buscado. La segunda es aquella que se busca. Y como una tercera riqueza se tiene la usurpación, la cual trata de quitar a alguien más lo que tiene y quedárselo. Esta usurpación es violenta, no sigue pasos de justicia e igualdad. Es un dominio que se puede tener ante alguien y aprovecharse para apropiarse de sus bienes. Como cuarto punto, tenemos consumo, propiedad e inversión. El consumo es una acción donde un ser humano compra una utilidad como un bien material. Lo que lo convierte en consumir es utilizar un bien hasta perder su uso. Es el acto de última instancia de toda economía, ya que una vez adquieres el producto, el aspecto económico no se presenta como algo importante. Esta situación contiene unas excepciones porque si bien se interpreta generalmente así, hay un ámbito llamado el ahorro, el cual permite no gastar algo propio, sino guardarlo hasta que sea necesario e invertirlo ante algo. Una vez producida una compra o consumo, esta compra se transforma en una propiedad automáticamente.
Por lo tanto, se puede decir que propiedad es el derecho que un ser humano tiene exclusivamente de algo. Así surge el término de propiedad material. Y esta propiedad está constantemente en un estado de flujo, es decir, que puede cambiar. Cuando se habla de inversión, decimos que se trata de un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso que el mismo genere ganancias. Para la economía y finanzas, tiene que ver con el ahorro, como ya se mencionó anteriormente, y con la ubicación del capital y aspectos vinculados con el consumo. También genera una acumulación de capital que eleva el producto del país y fomenta el crecimiento económico a largo plazo. Como último punto, tenemos la democracia y sus riesgos. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También se puede decir que es una doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo y netamente en el pueblo. Y este ejerce el poder directamente o por medio de representantes o como una forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc., que es lo que se ve en la mayoría de países, unos representantes. Tenemos tres tipos de democracia. La primera es la democracia directa, que consiste en que el pueblo participa directamente en la toma de decisiones, es decir, cada ley que se pueda generar en un aspecto legislativo, el pueblo tendría que votar o decidir si se aprueba o no. Pero debido a los inconvenientes de la misma al requerir a toda la población, hace que no sea usado prácticamente en ningún país. Aunque esto es la democracia en su estado más puro. Como segunda tipo se tiene la democracia indirecta o representativa, el cual consiste en que la sociedad elija ciertos individuos para que sean sus representantes y estos serán los que decidan por ellos. Por último, se tiene la democracia semidirecta o participativa. Usualmente es como la representativa, pero añade que la población decida en ciertos puntos. Esta situación genera diversos riesgos, entre los cuales tenemos la desafección política, la desigualdad, la corrupción y la violencia y narcotráfico. Cuando hablamos de desafección política, lleva a la diferencia y extensión. Un sistema democrático requiere la participación de todos, pero existen individuos que se desentienden con las instituciones demócratas. Este es un gran riesgo que se ve muy a menudo. Cuando hablamos de desigualdad, se trata sobre los distintos tipos de la misma respecto a los ámbitos sociales, económicos, educativos y de género, y pueden afectar la representación de individuos o grupos de un sistema democrático. Algo que se ve también mucho en nuestro caso en Perú, donde se enfocan más en ciertos sectores y no se conlleva a una igualdad de necesidades. Como tercero, como una corrupción. La corrupción por parte de individuos o asociaciones trae consigo el desinterés de un bien común y se utiliza el poder para conseguir beneficios personales, pues es algo que se ve diariamente y que se seguirá viendo, dado que muchas personas solo ven en sus intereses personales. Cuando hablamos de violencia y narcotráfico, como último punto, de estos riesgos vienen de grupos externos que generan intenciones de agresión o hasta fenómenos de narcotráfico que incluyen o pueden llevar a la muerte de la población. Capítulo 7. La felicidad y el sentido de la vida. Los modelos erróneos de la felicidad. La felicidad es todo lo que aspiramos, aún así sin saberlo. Esto quiere decir que es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Entre los modelos erróneos de la felicidad tenemos el nihilismo. Este modelo afirma que la vida carece de sentido, que el futuro no depara bien alguno,
que el hombre no es dueño de su destino y que no todos nacemos con uno. Carpe diem, que significa aprovechar el momento, disfrutar el día, es decir, vivir de manera intensa el presente. La postura pragmática consiste en que toda felicidad se basa en sus propios intereses. La postura contemporánea consiste en identificar la felicidad no con el placer, como con la ausencia del dolor. El poder del dinero. La felicidad para estas personas básicamente es tener dinero. El deseo de tener más bienes les da satisfacción. Paradojas de la felicidad. La puerta de la felicidad no se abre hacia adentro. Quien se empeña en empujar en ese sentido, solo consigue cerrarla con más fuerza. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera, hacia los otros. Esto deja bien en claro que no cabe la felicidad centrada en uno mismo, sino que ésta solo se alcanza en la medida en la que nos volcamos con los demás. Quien busca bondades, placeres y éxitos tan solo en beneficio propio, jamás será feliz de verdad. En todo caso, podrá sentirse satisfecho, un estado tremendamente volátil. El sentido de la vida. La felicidad depende del sentido que le damos a nuestra vida. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Esto depende de cada uno y su capacidad de observar su realidad. La felicidad consiste en vivir de manera sana y equilibrada, en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. En conclusión, el sentido de la vida se puede describir como la percepción de la trayectoria satisfactoria o insatisfactoria de nuestra vida. Los límites del hombre. La posibilidad de morir genera dolor, sufrimiento, tristeza y miedo, debido a que la muerte es inminente en el hombre, además de ser irrebasable, es decir, después de morir no hay nada, y también es un hecho que solo sucede una vez. El hombre doliente. El hombre, al hacer suyo el dolor físico, lo convierte en sufrimiento, y a veces pasa que en muchas ocasiones se evita o se niega el dolor, lo cual es más dañino que el dolor en sí, debido a que termina impidiendo que hagamos otras cosas positivas, y por esto decimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Como un ejemplo de esto, podemos analizar la película Wonder, que traducida al español significa extraordinario, lo cual nos muestra que debemos aceptar nuestra realidad, es decir, aceptarnos tal y como somos, haciéndole frente a la sociedad. El destino del hombre. ¿Cuál es la finalidad que debe buscar el hombre en el mundo? Todo lo que hacemos es instrumental, es decir, sirve para conseguir tal y cual fin. Pero después de todos los fines, ¿qué hay? Más allá de los fines parciales de nuestra vida, ¿qué hay? Aristóteles nos dice la felicidad, que es lo que todos los seres humanos buscamos. En la película Is It a Wonderful Life nos habla sobre un hombre que había renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad y cuyo propósito era suicidarse en Nochebuena, lo cual provoca la intervención de un ángel, el cual le muestra cuántas vidas ha afectado con su ayuda y cómo sería la vida en su pueblo si él no hubiera existido, pues claramente vemos que le muestra el sentido a su vida. El ocultamiento de Dios en nuestro tiempo. La fe en Dios ya no está tan presente como antes. Por más que parezca, el hecho de creer en Dios no ha desaparecido totalmente. La religión y los valores morales y culturales. Dentro de nuestros valores hay tres pilares que están simbolizados en tres ciudades, Jerusalén, Atenas y Roma, sobre los que se informa el cristianismo. Una época muy importante es la Ilustración, que formaliza la separación entre lo público y lo privado, entre lo espiritual y lo temporal. Con respecto a la cultura, existe mucha diversidad, y está entre nosotros que rechazar. Por ejemplo, la cultura de la cancelación, que es dejar de consumir algo que está en contra de nuestra ideología. Postmodernismo. Comienza desde los años 70 y se va expandiendo por todo el mundo.
Era un movimiento artístico, político, que involucra todos los espacios de la sociedad. El posmodernismo hace creer a las personas que tiene la total razón y que es irrefutable compartirla con los demás, a pesar de que no cuenta con sentido y mucho menos argumentos sólidos. En el posmodernismo busca negar la realidad misma de las cosas, cuando en realidad la estás presenciando. Además, el exceso de ignorancia o inteligencia es rechazada por la sociedad posmoderna. El viaje del héroe. ¿Qué es ser un héroe? Un héroe, propiamente dicho, es alguien que ha dado su vida por algo más grande que él o distinto de él. El héroe de mil caras fue un libro escrito por Joseph Campbell, en el cual se desarrolla un patrón narrativo denominado como el viaje del héroe, que cuenta con diferentes fases, y la película del Caballero Oscuro emplea los famosos 12 estadios para completar su odisea. El mundo ordinario, mundo en el que presenta la decadencia social y la realidad en la que vivimos, pues en la película este mundo es el que acaba con los padres de Bruce y desde ahí él entiende que la única forma de conseguir justicia es la venganza. La llamada a la aventura. Después de la conversación entre Bruce y Falcone, lo hace emprender un viaje espiritual donde abandona Gotham y termina viviendo como un criminal en Oriente. Rechazo a la llamada. Al vivir como un criminal en el Oriente, lo ha llevado a una cárcel donde no se espera salir o salvarse. Aparición del mentor. Aparece Ra's al Ghul como figura de protección para aquello que no ha rechazado la llamada a la aventura. Cruce del umbral al mundo extraordinario. Este mundo podríamos denominarlo como Batman, ya que Bruce se refiere a Batman como un ente incorruptible. Iniciación del héroe. Bruce, ya como Batman, lucha y sale victorioso, lo cual lo prepara para salvar a Gotham. Éxito en las pruebas. Batman vencerá a todos los villanos que se le presenten, pero no estará por encima de la ley. El apoteosis. Bruce es derrotado por Bane y pone en duda su capacidad como héroe. Luego, al tener una visión de su padre salvándolo de su mayor miedo, que son los murciélagos, comprende que el miedo fue lo que lo llevó a ser Batman, y para volver a triunfar debe volver a tener miedo. El don final. Bruce recupera el miedo, el don necesario para resucitar su espíritu, y a ello lo ayuda a trascender de la muerte. El camino de vuelta. Bruce, luego de haber obtenido el don que salva su espíritu, regresa a Gotham, toma el camino de vuelta. La resurrección del héroe. Regresa a Gotham y triunfa y vence a Bane. El maestro de los dos mundos. Bruce trasciende y sacrifica su identidad para salvar a Gotham, convirtiéndose así en un símbolo de esperanza. Adam Smith, filósofo y economista. Nació en Escocia en 1723. Es considerado el padre de la economía moderna. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, en la que un estudio acerca del proceso de creación y la acumulación de la riqueza. La mano invisible de Adam Smith. Es una metáfora empleada por él mismo, con la que expresó la capacidad reguladora del mercado libre. Esta metáfora es una ilustración de cómo la ley de oferta y demanda benefician al conjunto de la sociedad de una manera indirecta. Según Adam Smith, el ser humano tiene como primera tendencia el amor por sí mismo y la búsqueda de su propio beneficio. Al mismo tiempo puede sentir empatía por otros y eso lo hace abandonar parcialmente sus impulsos egoístas. Un ejemplo claro de esto sería la motivación por la que un fabricante de sillas crea su propio producto. Es la de obtener beneficios al venderla, pero al hacerlo genera empleo y cubre las necesidades de la población, lo que su interés egoísta, según Smith, acaba por servir a otros.